Ya está Renzo, ya estamos. ¿Me puede dar para compartir pantalla? Sí, no te preocupes, Cecilia. No Ya. te preocupes. Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live, del Observatorio de Medios, Iniciativa de Calandria y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. En esta oportunidad, otra vez nos reunimos todos los periodistas para poder llegar a esta sesión número 8, donde estamos abordando las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer, y en esta oportunidad vamos a abordar la violencia contra la mujer en conflictos sociales y armados, un tema muy poco visibilizado que se requiere ampliar más el debate, ampliar el análisis y la reflexión. Y para eso contamos con grandes especialistas que nos van a poder ayudar en esta oportunidad a reflexionar acerca de este tema. Para ello vamos a poder iniciar con la ponencia de Cecilia Olea, del Centro de la Mujer Peruana de Flora Tristán. Así que te voy a dejar en la palabra, Cecilia, para que puedas dar inicio a esta sesión. A ver. Listo, ahora ya puedes compartir. Tu micro, Cecilia, creo que está apagada. Sí, ya. Eh, Tengo dificultad para compartir la pantalla. No hay nada ahí. Sí. Y me dice la de técnica que sí, que estás apta para compartir. A ver, de nuevo intenta hay un iconito verde donde dice compartir pantalla. Sí. Te paso el PPT y ustedes lo van pasando. Yo les voy Sí, avisando. también puede ser. Claro, por supuesto. Ya, genial. Listo. Se lo he enviado a Rosario. Bueno, mientras vamos viendo la cuestión técnica, quiero agradecer la invitación y quiero también felicitar esta iniciativa de la alianza entre Calandria y el Consejo de Radio y Televisión, ¿no? Porque uno de los puntos más importantes es cómo los medios de comunicación pueden, al construir la noticia, al construir el hecho, pueden realmente contribuir a tomar conciencia del problema y contribuir a prevenir, ¿no? De que sigan sucediendo. La siguiente, por favor. ¿Qué es violencia contra la mujer? Está definida como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y puede suceder en la familia, centros de trabajo, escuelas, instituciones de salud, en la calle o en cualquier otro lugar. Es importante señalar que este año estamos cumpliendo 30 años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se realizó en Viena en 1993, y fue la primera vez que se reconoció que las mujeres tenían derechos humanos específicos, y como una forma de vulnerar estos derechos se reconoció a la violencia. O sea, son recién 30 años, es algo reciente. La siguiente, por favor. Bueno, implica violencia física, sexual, psicológica, como ya habíamos dicho, dentro de cualquiera de los ámbitos donde sea perpetrada esta violencia, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las causas de la violencia contra la mujer? Un sistema patriarcal y colonial. ¿Qué queremos decir con la palabra patriarcal? Un sistema en la cual lo masculino tiene mayor valor que lo femenino. Y colonial en el sentido de que no hay una independencia para el desarrollo de la propia multiculturalidad, ¿no? La desigualdad de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y un imaginario, una simbología que subordina y denigra lo femenino. Y sucede tanto en épocas de paz como en épocas violentas, como invitaban a reflexionar en las manifestaciones sociales, ¿no? No sé si ustedes recordarán en enero, en una de las movilizaciones llamadas Toma de Lima, detuvieron a 2 personas del Cusco cerca al aeropuerto. Y una señora que tenía, una mujer que tenía como 1.200 soles y un cuaderno con firmas a quienes les había dado dinero. Y el hombre creo que tenía 800 soles. Y la mujer era profesora, es profesora, tiene una hija, era vacaciones, es profesora contratada, entonces durante esos meses, enero, febrero, marzo, no estaba trabajando porque es profesora contratada de abril a diciembre. Tiene casa propia en el Cusco. Y a ella la declararon como que no tenía arraigo y le dieron prisión preventiva. A pesar que tenía una hija, decía, no, si es capaz de dejar a la hija con un familiar, entonces no tiene arraigo. Mientras que al hombre no le dieron prisión preventiva, los dos estaban encausados con esa cantidad de dinero que sumaba 2.000 soles en estar financiando la caída del gobierno, ¿no? Era un poco ridículo, pero en fin, la diferencia en el trato, ¿no? Cómo se le trata al hombre y cómo se le trata a la mujer. La siguiente. Incluye violencia, los tipos de violencia que hay son violencia sexual, que puede ser desde los llamados piropos, que no son un halago, sino más bien es un acoso, un comentario malicioso, manoseo, penetración forzada del pene o algún objeto, la violación y el hostigamiento, el abuso sexual, el tráfico de niñas y niños, el trabajo, la prostitución forzada, como algunos ejemplos de violencia sexual, ¿no? Y son actos que atacan los derechos a la libertad sexual, a la integridad corporal, ¿no? Y en esta semana, en estos últimos 7 días, han habido 3 casos de niñas menores de edad violadas
a las cuales ha sido súper difícil que les apliquen el aborto terapéutico. Y una había sido violada por un hombre de 82 años, que ahora ha desaparecido, y la otra niña por un hombre de 62 años. Una de 12 años y una de 13 años, ¿no? Es decir, no hay duda que es una, y siendo niñas, no hay duda de que constituye lo que es la violación sexual. Además, podría ser hasta tipificado de pedofilia y está penado con cadena, hasta cadena perpetua, la violación a menores de edad. Y sin embargo, había mucho temor de parte de los médicos a aplicar el protocolo, ¿no? Y ahí es importante cómo hay una autocensura o cómo también frente al conservadurismo, en vez de una de las formas, creo yo, y que en eso se basa la libertad de expresión frente al conservadurismo que te plantea una idea única, es más bien ver cómo escuchas diferentes voces, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la violencia física, cualquier agresión con las manos, puños, uñas, armas blancas, etcétera. Y la violencia psicológica, ¿no? Que daña la autoestima. La siguiente. Y la violencia económica, ¿no? Se refiere al control que puede tener el hombre hacia la mujer por medio del chantaje económico. Esto se agudiza mucho más en, por ejemplo, mujeres migrantes. Si una mujer migra y está casada con un peruano, este peruano la maltrata, pero su situación migratoria la tiene que garantizar el esposo. Año a año tienen que renovar el carnet de extranjería, como se llama, el documento que les dan, ¿no? Para permanecer en el país. Y el esposo tiene que aparecer como garante. Es decir, muchas no denuncian por miedo a que las alejen de sus hijos, porque al estar ilegales en el país, se corren el riesgo de ser deportadas, etcétera, afecta su posibilidad de trabajo porque no tiene documentos, etcétera. Y eso es algo que hasta ahora no logra cambiarse y está dentro de las leyes migratorias, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos, no? Uno es de que la justicia no tiene un enfoque intercultural. Los operadores de justicia, de educación y de salud no tienen un enfoque intercultural. Entonces, eso dificulta que mujeres que en un país multicultural como el que nosotras vivimos, que las mujeres puedan acceder a los pocos servicios que hay y que sean tratadas, según la ley deben ser tratadas en su lengua, y casi nunca en los centros de emergencia mujer hay traductor. Y el otro lado es que la justicia indígena debe de prevenir y sancionar las diferentes formas de violencia contra la mujer. Porque acá desde el mundo urbano, por ejemplo, si yo vivo en San Juan del Lurigancho, por más que vivo en la parte alta, ahí donde ya no llega el agua, puedo bajar del cerro y me puedo subir a un carro y decir que me equivoqué y bajarme sin pagar, suponiendo que no tengo plata para el pasaje, hasta llegar a la comisaría más cercana o llegar a la comisaría que está en el centro de Lima, a la espalda del Palacio de Justicia. Y si tienes plata no te costará más de 2 soles, 4 soles el pasaje. Pero ustedes se pueden imaginar cuando se viven en comunidades indígenas amazónicas o comunidades andinas donde no hay policía, donde no hay establecimiento de salud, no hay nada. ¿Cuánto les costaría ir a presentar la denuncia? Y
Es mínimo 3 veces que tienes que acudir. Presentas la denuncia, luego tienes que ir a sacar copia y luego te derivan al médico legista. Mínimo vas 3 veces a donde has presentado la denuncia. Una vez sacamos valorizamos cuánto costaría ir a presentar una denuncia de comunidades en el río Santiago, que está cerca al norte del país, población Aguajú, y no salía a menos de 800 soles un viaje, sin considerar el de regreso. Es imposible. Sin embargo, existe la justicia indígena, existen los reglamentos de las comunidades indígenas, y que es importante de que incorporen, ¿no?, la prevención, que reconozcan la existencia de la violencia contra la mujer y que incorporen prevención y sanción. La siguiente. ¿Por qué es tan importante la prevención y cuáles son sus contenidos, no? Una, que existe una sanción social a la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, en los últimos 40 años ha cambiado la percepción, imagínense que recién en el Código Civil de 1984, la mujer tiene los mismos derechos que el hombre frente a la familia. Antes era el hombre, con el código anterior, que no sé de qué año era, pero debe haber sido del año 30 y tantos, el hombre fijaba el domicilio familiar y era el hombre el que tenía la patria potestad sobre los hijos. No era patria potestad o tenencia compartida, sino solamente el hombre, ¿no? Recién con el Código Civil del 84 cambió. Y lo mismo cambió el contenido del matrimonio civil, porque antes en el matrimonio civil se especificaba el débito conyugal, es decir, de que tenía la mujer que acceder a tener relaciones sexuales, aunque no quisiera, y más bien en el Código Penal que se sancionó, se decretó en el año 91, se reconoce la violación inclusive dentro del matrimonio, ¿no? La siguiente. Ya, con eso terminamos y no sé si tienen preguntas. Gracias, Cecilia, por esta introducción y reflexión también de la violencia contra la mujer. De hecho, es para ampliar más todavía el tema, pero igual no veo ahorita preguntas y respuestas, pero de todas maneras, si nos acompañas, de repente por ahí surjan otras preguntas o consultas más de los y las Claro que sí. periodistas. Muchas gracias, Cecilia. Ahora vamos a continuar con el programa. Tenemos a Jacqueline Valenzuela, es abogada especialista en derechos humanos y derechos de las mujeres. Con ella vamos a tocar un poco más del tema ahora sí central, que es políticas y situación actual de la violencia contra las mujeres en conflictos sociales y armados. Bien, Jacqueline, creo que está un poco con conexión. A ver, Jacqueline. Hola. Ahora sí te escuchamos, Ah, ya, Jacqueline. perfecto. Eh, Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con Calandria y con todas las instituciones para poder abordar este tema, ¿no?, que nos parece importante, sobre todo hoy día, ¿no?, que también se está organizando una actividad acá en el centro de Lima. Y el tema es políticas y situación actual de la violencia y conflictos sociales y conflicto armado. La ponencia que vamos a presentar está basada en un documento que ha elaborado Jenny Dador este año, ¿no? Precisamente mirando qué impactos ha habido en el contexto de la movilización ciudadana en estos 2 años y profundizando sobre todo en el tema de las desigualdades de género. ¿Cuáles han sido aquellos aspectos de las desigualdades de género que se han visto reflejadas en esta situación? Entonces, la siguiente, por favor. Queríamos entrar un poquito en este tema como para dar un poco el contexto.
¿no? Y vemos pues que actualmente tenemos una fractura de la democracia, ¿no? Tenemos una fractura de la democracia, de las instituciones que son las que deberían garantizar el Estado de Derecho, y este régimen de institucionalidad de la vida cotidiana se ve pues en peligro, ¿no? Y también el diálogo que podría ser, es que es algo esencial para no tener, para no ejercer, para no utilizar la violencia, ¿no? También en nuestra sociedad tenemos el tema de las desigualdades múltiples y simultáneas, ¿no? Discriminaciones que tenemos de diversas formas, ¿no? Mujeres, hombres, etcétera, pero también por etnias, por el tema económico, etcétera. Y todas estas desigualdades están impregnadas en las instituciones. O sea, no es que las desigualdades existen en la sociedad y están ahí en las calles, no. Estas desigualdades también están dentro de las instituciones, dentro del Estado, dentro de la función pública. Y la actuación de la policía, de los juzgados, de la fiscalía, va precisamente ¿no? a verse reflejado, va a utilizar y utiliza, ¿no? Todavía toma como suyo estas desigualdades múltiples y simultáneas, que no debería ser así, ¿no? Pero todavía las tiene permeadas, está impregnado dentro del Estado todas estas discriminaciones. No hemos podido, en este Estado de Derecho, en todo este tiempo, poder tener un Estado de Derecho democrático, ¿no? Todavía tenemos desigualdades múltiples y estas desigualdades están también bien impregnadas en las instituciones. Y últimamente vemos un proceso de consolidación del autoritarismo, ¿no? Hay un control del uso de los territorios, ¿no? Se quiere controlar los territorios, pero también los cuerpos de las mujeres, ¿no? Controlar la sexualidad y la reproducción. Ahí vamos a, ya como lo decía Cecilia, ¿no? El tema de las adolescentes, el tema del protocolo del aborto terapéutico, ¿no? Que no quiere ser utilizado por los funcionarios y funcionarias del Estado, ¿no? Y también las narrativas, ¿no? Que se está diciendo, sobre todo a ustedes que son comunicadores y comunicadoras, saben que las palabras, ¿no? La narrativa, tienen significados, ¿no? Y estos se pueden utilizar ciertos discursos con ciertos contenidos que lleven, ¿no? a ciertas interpretaciones que se quieran. Entonces hay discursos de odio y también de negacionismo. La siguiente, por favor. Y si bien es cierto, en el Perú hemos tenido avances, ¿no? En las últimas décadas, hemos hablado respecto al género, la desigualdad, el Ministerio de la Mujer, el Programa Nacional, etcétera, pero hay serias amenazas y retrocesos, ¿no? Primero, en el tema del Ministerio de Educación, con el tema de la educación sexual integral, ¿no? Que se ha visto amenazada porque no se quiere reconocer el enfoque de género y hay grupos de poder muy fuertes que están en contra y han logrado, ¿no? Que se revisen hasta los textos y se saquen ciertas cosas. El enfoque de género también está siendo amenazado desde el mismo ministerio, ¿no? Esta semana ha salido ya un documento, el reglamento de la organización y funciones del Ministerio de la Mujer, que lo que hace es bajarle el nivel a la dirección de transversalización, ¿no? El enfoque de género, y ponerlo en otra dirección. Eso le quita presupuesto, le va a quitar mayor posibilidad de desarrollar acciones, etcétera, y la pone debajo de, ¿no? Entonces le quita la posibilidad de la transversalización del género, que justamente para todos estos temas es importante, ¿no? El tema de reconocer las diferencias, reconocer que el patriarcado continúa, reconocer las diferencias. Es necesario que justamente el Estado se transversalice el enfoque de género, que todos sepamos qué es, para qué sirve, ¿no? Y también vemos pues que ya hay, como decía Cecilia, el tema de los embarazos adolescentes. Últimamente se ha visto casos en los que se evidencia que el Estado no está preparado ni quiere atenderlos, ¿no? Ni quiere utilizar los instrumentos con los que ya contamos.
estamos en el año 2023, ¿no? Y ya las mujeres no deberíamos enfrentar obstáculos. Sin embargo, hay problemas de todo tipo y hay problemas de violencia y feminicidio cotidianos. Otro tema que también es importante señalar es el tema de los cuidados. Las mujeres están dedicadas a los cuidados no remunerados. Y se hizo una encuesta, ¿no?, del tiempo el año 2010, que fue la única. Y en ella se demostró que las mujeres destinan más de 39 horas con 28 minutos, ¿no es cierto? 23 horas con 34 minutos más que los hombres en el trabajo doméstico. ¿Y eso qué hace, no? Como dice acá Jenny Dador, las peruanas que viven en pobreza de tiempo, o sea, no tienen tiempo para el descanso, para el ocio, para el ocio, para la participación política, para el trabajo, para el uso, para lo que ellas quieran realizar. La siguiente, por favor. Y también en el tema de los discursos, ¿no?, que se están manejando desde los fundamentalismos, desde estos retrocesos, es el terruqueo, ¿no?, los discursos negacionistas, ¿no? Existen redes y organizaciones que son privadas y son partidos políticos, ¿no es cierto? Sin embargo, estos no respetan, ¿no?, la democracia, los derechos humanos, ¿no?, cosas que son básicas para poder ejercer la ciudadanía. Tenemos el caso de una comunicadora, ¿no?, social, que era activista de una asociación, Creciendo, que promovía el derecho a una vida sin discriminación o violencia. Sin embargo, hubieron ataques de grupos de antiderechos cada vez más intensos. O sea, no es que digan sus discursos, sino que además buscan atacar, aliar, ¿no?, el otro lado. En agosto del 2018, frente a Palacio de Justicia, ¿no?, para exigir la incorporación del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, cuenta esta comunicadora que fue agredida con empujones e insultos por el grupo de Padres en Acción, ¿no? Después recibió amenazas, también hubo publicaciones en portales en las redes sociales, diciendo que en realidad ellas eran lesbianas, feministas, marxistas, y mencionaban a los hijos, ¿no? Entonces, y también como terroristas. Entonces, este discurso de terruqueo que se está convirtiendo, ¿no?, como para poder dividir y para poder continuar con estas acciones. La siguiente, por favor. En Perú han transcurrido más de 500 años, ¿no?, de dominación de diferente tipo, ¿no? Ya nos está hablando Cecilia también de eso, ¿no? Pero no hemos logrado construir un Estado de Derecho, ¿no?, una república de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, como decía un historiador, ¿no?, ni siquiera con la igualdad ante la ley. Y si bien es cierto, en 1979 la Constitución Política habló de la primera vez de la igualdad entre hombres, ¿no?, y mujeres, vemos que todavía actualmente hay bastante discriminación, racismo, hay bastante violencia. Y fue así que en el año, la década, ¿no?, del conflicto armado, durante el conflicto armado, se vio violencia, y se vio violencia dirigida hacia las mujeres, ¿no?, dirigida hacia las mujeres, y esa violencia dirigida hacia las mujeres es diferente a la violencia que se dirige, ¿no?, hacia los hombres, que se utilizó por la violencia sexual, la tortura. También hubieron esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas y pobres, ¿no? Ellas también fueron terruqueadas, ¿no? Ese es el discurso con el cual tú puedes desprestigiar al otro. El siguiente, por favor. Y vemos pues que en nuestro país, desde hace 500 años, desde hace muchísimo tiempo, no solamente la violencia viene en la que se exhibe ¿no?, en las familias, la violencia sexual, la feminicidio, sino no hay un continuum de violencia contra las mujeres en toda la sociedad, ¿no es cierto? Y los principales agresores son los varones, y las víctimas son las mujeres. Y esto responde mucho
actual imaginario social. Hay una encuesta que se llama ENARES, ¿no es cierto? Y en la cual el año 2020 el 52% de la población, o sea, de mujeres y hombres mayores de 18 años, decían que estaban de acuerdo en que las mujeres primero deben ser madres, luego deben ser esposas y por último pueden realizar sus sueños, ¿no? Más del 50% de peruanos y peruanas cree que todavía el espacio de las mujeres es, ¿no?, su hogar, su rol de madre y de esposa. Y por eso es que los espacios públicos, las mujeres que participan en política, por ejemplo, las pocas que pueden participar, sufren de acoso político, ¿no? Los mismos compañeros, regidores, congresistas, todos ellos se enfrentan y no les gusta que las mujeres participen, ¿no? Entonces buscan quitarles el poder. Y si bien es cierto, ha habido un incremento, ¿no?, con las leyes que se han buscado de integrar en las listas a mujeres. Del 20 al 21, por ejemplo, tenemos que es el 37.7% el tema de la proporción de mujeres que integran el Congreso actualmente. En los gobiernos locales, el promedio de alcaldesas es del 4.8%. O sea, el nivel de participación política de las mujeres en el Perú es bastante todavía bajo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con todo lo que todavía se cree, con todos estos imaginarios, creencias, ¿no?, que tiene el colectivo, que tiene la sociedad peruana. La siguiente, por favor. En medio de esto, surge pues el autogolpe fallido, ¿no?, del presidente Castillo, que inicia el estallido de una crisis política. Y es ahí donde vamos a ver cómo las mujeres quieren hacer uso del derecho a la protesta, ¿no es cierto? Y cómo reacciona el Estado frente a este derecho, ¿no? Es diferente de su reacción a lo que hace con los hombres de lo que se con las mujeres. La Defensoría del Pueblo señaló que 49 personas habían perdido la vida, ¿no? De ellas, 2 eran mujeres, y 262 de todos los detenidos, 202 son mujeres, ¿no? Pero también decía Cecilia el tema de la interculturalidad, ¿no?, del tema del abandono del Estado por parte de ciertas regiones, ciertas poblaciones. En los departamentos donde mayoritariamente se concentran se perpetraron estas muertes, el 80% de la población era indígena, ¿no? Entonces, también nos dice que en qué se está pensando, pero dónde están los conflictos, dónde está el abandono, ¿no?, y dónde el Estado ejerce mayor. Pues, la siguiente, si pasamos, por favor. Ya. Entonces, le estamos diciendo que ya, las mujeres salen, ¿no? Salen a manifestarse, han estado en conflicto, han estado en los conflictos, han estado también como víctimas, como actores en conflicto armado, ¿no es cierto? Y hay afectaciones diferenciadas. No es lo ha dicho la Corte Interamericana, el impacto de género de las vulneraciones de derechos humanos a las mujeres, ¿no es cierto?, que los hombres. Mujeres detenidas o arrestadas, por ejemplo, se van a ver afectadas de manera diferente de los hombres, por ejemplo, en los casos de la desnudez, ¿no? La desnudez de las mujeres frente a los perpetradores de la trata. También la falta de ropa, artículos de higiene básica femenina, toallas higiénicas, ¿no? Y la ausencia de privacidad. Por ejemplo, y ser obligadas a asistir al baño en compañía de un padre. Y las inspecciones vaginales, ¿no?, realizadas algunas reclusas en forma casi pública, las afectan a las mujeres, ¿no? Todas estas son afectaciones, vulneraciones
que no son en contra de los varones pueden desnudar y todo, pero es diferente el impacto, ¿no? Que pueden sentir las mujeres frente a, además, las inspecciones vaginales. Todas estas, según la sentencia penal de Castro Castro contra Perú, la Corte Interamericana señaló que sí eran afectaciones directamente relacionadas con las mujeres. La siguiente, por favor. Y todas estas afectaciones tenían connotaciones sexistas y sexuales, ¿no? Estaban enfocados en las partes íntimas de las mujeres, ¿no? ¿Para qué? Para humillarlas y disciplinarlas, para decirles, miren, ustedes no deben hacerlo, no tienen que meterse en estas situaciones públicas, ¿no? Entonces hay que disciplinarlas. Y ahora también lo que estamos viendo, por ejemplo, con las movilizaciones, ¿no? Es que hay un reencasillamiento de los roles tradicionales de género. Vemos que en la mayoría de los casos los hombres les corresponde la vocería pública, ¿no es cierto? Ellos salen a hablarles en los discursos, toman decisiones, etc. Y las mujeres, ¿qué están haciendo, no? Ellas están haciendo las tareas de cuidados sociales y familiares. En todos estos tiempos estamos viendo que atienden a heridos, acompañan a las personas, generan los ingresos de sustento familiar, acopian el dinero en seres, ¿no? Entonces, como que se han encasillado en los roles tradicionales de género. La siguiente, por favor. Y el tema también que ya habíamos mencionado, que vamos a desarrollar un poco más, de la violencia verbal y discriminación estructural. El Día Internacional de la Mujer, como sabemos, ¿no? Un grupo de mujeres armadas estaban en una protesta pacífica y fueron glaseadas, ¿no? Con ellas estaban cargando sus hijos. Frente a esta situación, ¿no es cierto? Frente a esta situación, ¿cuál es la reacción del Estado? No institucional, no de un Estado que debería ser democrático y todo esto? Dice que las mujeres actuaban peor que animales, ¿no? Y incluso deslizó la idea que los niños eran alquilados, no eran responsables. De otro lado, otras autoridades, inclusive las querían denunciar por poner exposición al peligro de la niñez, ¿no? Entonces, no consideraban el tema de que las mujeres aymaras de muchas regiones andan con los hijos y los cargan, ¿no? Los llevan, están siempre con ellos, siempre, también no tenemos dónde dejarlos y todo. Entonces, no consideraron eso, no consideraron el tema de la protesta pacífica, nada, sino que el discurso siempre ha sido decir que está mal, ¿no? Son otras, desnaturalizarlas. Y también se les acusó de exponer a sus hijos, ¿no? Por traerlos a la marcha. ¿Cómo es posible que vengan a la marcha? Y con eso se las revictimiza, se las estigma, ¿no? Por una maternidad. En este caso la maternidad que el Día de la Madre y todo, que dicen que les alzan y veneran, no. En este caso es como que, no puedes hacer eso porque eres mala, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Si están ellas ahí luchando, protestando con sus hijos, es porque quieren buscar el bienestar, ¿no? De la sociedad, de sus hijos mismos, pero no de esa forma, ¿no? Tienes que quedarte en tu casa, cuidando, ese es tu rol, ¿no? No puedes hacerlo de otra forma, no te permitimos que tú te expreses de manera diferente. La siguiente, por favor. Y frente a estos hechos, el derecho, ¿no es cierto? El derecho penal, ¿no? El derecho es una construcción social, ¿no? Cultural, no es neutral. El derecho está pensado y está realizado, tiene un enfoque afrocéntrico, solamente para los hombres. Es por eso que ya nos estaba comentando, y es el mismo caso, ¿no? De que ya comentaba Cecilia Olea, dos personas, un hombre y una mujer, cada uno más o menos con una cantidad semejante de dinero. Pero a ella, ¿no?
a ella, una jueza mujer también, tiene los estereotipos presentes y le dice que no tiene arraigo de calidad, o perdió su arraigo domiciliario al venir a Lima y dejar a sus 3 hijas menores en Andahuaylas, ya se encontraba un espacio y tiempo distinto a su domicilio, sin que pueda explicar la necesidad de su presencia indispensable en la ciudad de Lima. No existe el arraigo familiar, pues puede abandonar a sus hijos. Por eso a ella le dan prisión preventiva de 30 meses. Y al hombre que presenta los mismos documentos, no le dan prisión preventiva. La siguiente, por favor. En la fiscalía, ¿no es cierto?, sobre este mismo caso, ¿no? Dice que la señora, ¿no?, tiene un hijo de 15, una niña de 12 y otro de 4 años, ¿no?, han sido abandonados en un pueblo de Huancavelica o Ayacucho, mientras ella acá está asusando a la población. ¿Cómo es posible, no? Y además ella estaba embarazada, ¿no? Si no podemos cerrar los ojos frente a una persona que está en estado de gestación, encima también eso, ¿no? O sea, ellos, el discurso era respecto a su rol de madre, se cuestionaba, ¿no? Y también a ella como un receptáculo, ¿no? De una vida, ¿no? Ella no tiene valor por sí misma, ella tiene que cuidar al feto, ¿no? Y la Constitución no reconoce, ¿no?, como sujeto de derecho, ¿no?, al feto, sino a la persona humana. Pero eso no lo decía ni la juez, no tienen conocimiento o reconocimiento, ¿no?, respecto a esto, porque el derecho, como decíamos, todas las discriminaciones, los estereotipos de género están permeados dentro de las instituciones y dentro de los operadores. Sin embargo, debemos señalar que hay bastantes avances en marco de los derechos humanos, ¿no?, en las sentencias y acuerdos de la Corte Interamericana. Por ejemplo, en el caso de Atala en Chile, ya se señaló que exigirle a la madre condiciones sus opciones de vida implica utilizar una posición tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas, y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas, renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Entonces, aquí lo que la Corte Interamericana está diciendo es, no deben restringir a las mujeres en el rol de madre, de crianza, ¿no?, de niños y niñas, que ella tiene otras capacidades y otras posibilidades. No es la justicia la que debe señalar cómo debe ser la vida de las mujeres, no cómo debe ser su plan de vida. La siguiente, por favor. Las conclusiones, ¿no? Un poco las conclusiones que recoge el documento de Jenny es que existen múltiples desigualdades históricas, el patriarcado, intersecciones y todo, y estas están permeadas en las instituciones públicas, las fuerzas policiales, el ejército, el poder judicial, todas están permeadas de estos, ¿no? Y en nuestra democracia, ¿no?, nuestra peruana, ¿no?, creíamos que era más fuerte, ¿no? Los grupos de antiderecho han avanzado, han hecho bastante lobby, ¿no es cierto? Y ahora las mujeres enfrentan serias restricciones, ¿no?, para el ejercicio y goce de los derechos, como decíamos, el tema de la educación sexual integral, hablar del enfoque de género, de la transversalización de género, está haciendo, ya ahorita son retrocesos, ¿no? Y no se reconoce tampoco acá el trabajo doméstico. El trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres trabajan más horas en la casa. Esto impide que puedan realizar estudios, realizar otro tipo de acciones de participación política. Y eso tiene que cambiar. Sin eso no se puede hablar de participación de las mujeres en ningún contexto, ¿no? Y en este contexto también hemos visto que las mujeres, la presencia masiva de mujeres en estas organizaciones está colisionando con un reencasillamiento en los roles de género tradicionales, ¿no? El trabajo de cuidado humanitario está recayendo sobre ellas, ¿no? La atención de los heridos, la recolección de medicinas y todo, ¿no? Y es en segundo plano que ellas están desarrollando el tema de actorías y de liderazgo. La siguiente, por favor.
Bueno, hemos visto y es ya, las fuerzas de seguridad actúan, ¿no? En base a protocolos construidos de acuerdo a una ciudadanía diferenciada ni de mujeres, no, no todo, sino de los hombres. A mí poco les importó que fueran mujeres, que estuvieran cargando a sus hijos, que vinieran de otro sitio, no, no les interesa. Simplemente es una represión sin mirar, ¿no? Sin ver, sin esa perspectiva de ningún tipo, ¿no? De derechos humanos. Y las mujeres, desde este punto de vista, son privadas del conjunto de derechos. Las mujeres también con el conflicto armado se vieron afectadas por diferentes formas de violencia, ¿no? Claramente sexual y cargada de estereotipos, ¿no? Porque tenían que castigarlas. La formación militar de las fuerzas policiales responde pues también a las necesidades ahorita, ¿no? De todo un conjunto, ¿no? De digamos, poderes, grupos de poder, ¿no? Que quieren, está bien, ¿no? Que para defender la situación actual o sus privilegios, están defendiendo esta forma de actuar, ¿no? Y la crisis de derechos humanos, estas muertes que han causado, la indefensión, el hecho de pasear a las mujeres, ¿no? En realidad es una crisis de derechos humanos y genera una reducción en la agenda de derechos, es un retroceso, ¿no? Donde todo lo acumulado y avanzado con anterioridad se reduce, ¿no? Se va a reducir y se va a buscar solamente defender la vida y las libertades civiles y políticas, ¿no? Cuando en realidad tenemos todavía mucha agenda por hacer, pero viéndose que se está vulnerando lo principal que es la vida, ya la agenda se va a reducir y se va a priorizar, ¿no? La siguiente, por favor. Y queríamos terminar con los retos, ¿no? Los retos que nos quedan ante esta situación. Creo que es importante saber que cómo desde la comunicación, ¿no? Podemos aportar hacia que los comunicadores y comunicadoras aportar hacia los cambios de esta violencia, de esta situación de las mujeres en los conflictos sociales, ¿no? Primero, promover que las víctimas y sus familias obtengan el derecho a conocer la verdad de los hechos, ¿no? Que ha sucedido, que accedan a la justicia y que obtengan una indemnización, ¿no? Los medios de comunicación deberían ser los que promuevan esto, ¿no? De que los responsables sean sentenciados. También sería importante que los medios de comunicación, los comunicadores y comunicadoras, prestaran atención al tema del cuidado, ¿no? El cuidado, el trabajo doméstico que realizan las mujeres, y todo lo que eso significa, y lo que debería hacer el Estado para buscar una corresponsabilidad social, ¿no? Una otro tema que también es importante es develar, ¿no? De los medios de comunicación todo el tema de los operadores y operadoras, ¿no? Tanto de abogados, efectivos policiales, fiscales y todo, ¿no? No tienen incorporado el tema todavía de los derechos humanos, ¿no? ¿No? Los derechos humanos. Pero además, el último reto es el tema de que también se promueva, se visibilice, se vea que el tema de las violencias de género y sexuales, ¿no? En todas las movilizaciones, en los conflictos, todas esas violencias de género y sexuales van atacando a las mujeres, las ponen en un papel de victimista y ahora las están encasillando, ¿no? En ciertos papeles. Entonces, todas estas violencias también, desde el Estado deben tener diferentes formas de investigar, considerar las violencias que no son únicas, ¿no? Sino que son un continuum de violencias que impidan la revictimización y atiendan efectivamente a las víctimas. Bueno, y con eso nosotros queríamos terminar. Muchas gracias, Jacqueline, por estos importantes conocimientos que nos brindas. Creo que antes de pasar con Renzo, no sé si me estoy adelantando un poco,
pero quizás sí me interesaría, porque hay muchas veces los periodistas nos hacen preguntas en los talleres que realizamos, de dónde encontramos data, ¿no? ¿Dónde encontramos cifras que nos indiquen la cantidad, ¿no?, de mujeres que son violentadas tanto en estos contextos de conflictos sociales o conflictos armados? Entonces, no sé si Jacqueline, ahí nos puedes comentar un poco, ¿no? Porque los periodistas nos valemos mucho de cifras estadísticas, entonces quizás también aporte eso. Sí, yo creo que en esta situación ha ayudado mucho la data nacional, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Ahí hemos tenido una data que nos ha dado casi inmediatamente la situación que ha estado sucediendo. Pero también han habido investigaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Informes, ¿no?, de Amnistía Internacional, donde está data específica, ¿no?, del número de personas, casos, testimonios, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y también hay investigaciones periodísticas de estos casos y ciertos hechos. Entonces, yo creo que en esta oportunidad ha sido las redes sociales, ¿no? El tema de los celulares y todo ha llegado a apoyar, a tener mayor información, no solamente numérica, ¿no?, sino también visual de todas estas violaciones, que también ayudan a mostrar esa información. Pero sí hay, ¿no? Hay a nivel de la Defensoría del Pueblo, en este caso, y también de la Corte Interamericana, que nos habla de informes y de Amnistía Internacional. Podemos encontrar datos. Bien, muchas gracias, Jacqueline, por ese dato. Igual, de todas maneras, quizás Renzo ahí también nos vaya a ilustrar, porque ahora ya comenzamos con ya la tercera ponencia de esta sesión de violencia contra la mujer en conflictos sociales y armados. Así que, Renzo, te dejamos en la palabra. Renzo es de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, así que nos va a hablar sobre el rol de los medios frente a justamente este tema que estamos abordando. Renzo, te dejo en la palabra. Muchas gracias, Mario, a las y los colegas que nos están tanto viendo en vivo como aquí presentes en la sala de Zoom. Gracias por su atención y por tener el interés de participar en esta charla, en esta conversación, considerando todo lo que está aconteciendo en estos momentos a nivel de la ciudad y a nivel del país. Yo te pido, por favor, Rosario, si podemos proyectar el PPT, te lo había compartido. No sé si puedes ayudarme con eso, por favor, que estoy en el celular. Perfecto. Bueno, yo les comento, bueno, en general, lo que vamos a abordar, lo que les voy a compartir más es primero un amplio marco teórico, empezando con lo más básico, ¿no?, que es entender un poco qué son los conflictos sociales, hablar de lo que es la cobertura en medios de comunicación, cobertura en general, porque hay algunos aspectos que se deben tomar en cuenta, también, ya reitero, amplio marco teórico, y ya aterrizamos finalmente en lo que es cobertura de conflictos, ¿no? Creo que lo que les voy a presentar, si bien es cierto, no está tan sujeto al tema de enfoque de género, violencia contra mujeres, enlazado con las dos exposiciones que me han antecedido, permiten entender una reflexión integral de cómo debería ser el tema del abordaje de violencia contra mujeres en contextos de conflictos sociales o conflictos armados. Siguiente, por favor, Rosario. Bueno, primero vamos reitero, empezar desde lo básico y es entender, ¿no?, qué son conflictos sociales. Eduardo Villamata presenta o explica que los conflictos están presentes constantemente en la vida humana, individual y colectivamente, ¿no? Esta es de alguna forma, una paráfrasis de esta tan conocida frase de Marx y Engels, que habla de que la historia de la humanidad puede ser relatada como la historia de la lucha de clases, ¿no? O sea, entendamos que conflictos se dan constante y permanentemente. O sea, hablar de un conflicto en seco, o sea, un conflicto así en el término más estricto de la palabra, lo que puede significar es hablar de una discusión de dos individualidades, como podemos hablar ya de colectivos,
que entran en una discusión, en una discrepancia, en una discordancia, por diferentes motivaciones, ¿no? O sea, creo que podemos recordar varios episodios de nuestra historia y entenderemos que hay conflictos entre dos colectividades que acaban impactando en el grosor de la sociedad y Binyan Mata lo presenta muy bien, ¿no? Dice de que crisis y violencia influyen decididamente en la emotividad, salud y la convivencia y viceversa, ¿no? Y la historia de la humanidad puede ser escrita en buena parte como la historia de sus conflictos, como la constante búsqueda de paz y de seguridad. Que esto es un detalle importante, que por más que tengamos una situación de permanente conflicto o de permanente confrontación, discordancia, naturalmente el ser humano va a tener una tendencia a encontrar un espacio común, una conciliación o un entorno de paz, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es para entender el desarrollo de los conflictos, bueno, hablemos aquí ya de conflictos sociales, ¿no? Vemos que siempre hay un momento de paz, pero hay causas, situaciones, hechos, sucesos que originan ya el tema de una confrontación. Puede ser, y para entrar en casos concretos y hablando, por ejemplo, de hechos recientes, no solamente de este año o el año pasado, sino anteriores, la situación en la defensa de los derechos de una comunidad frente a la situación económica que pueda presentarse en un contexto de una minera o de una comunidad nativa o indígena frente a una petrolera, diferentes motivaciones. Los conflictos más recientes que han escalado a nivel nacional tenían motivaciones políticas, eso es algo que lo han dicho los diferentes informes y siempre hay una motivación que genera esta fricción inicial. Veamos que no es una situación que viene de un momento para otro, tiene una escalada, tiene un desarrollo. Crece que cuando llega el punto culmen, estalla la crisis, o sea, revienta el conflicto, revienta la movilización, comienza la movilización, la sociedad se moviliza, hay un estancamiento en este periodo de crisis, que hay algunas que son muy espontáneas y esporádicas, como hay algunas que logran, si lo ponemos gráficamente, constituir una meseta, y posteriormente tiene que llegar, o tendría que llegar, un nuevo punto de quiebre, que ya venga el desescalamiento para que se dé el retorno a la paz, que es la reconciliación. Pero veamos en la siguiente lámina, por favor, Rosario, que nosotros muchas veces, y aquí también vale perfectamente bien el mismo ejemplo del iceberg que se usa en otro tipo de situaciones, nosotros lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? O sea, vemos la movilización, vemos la protesta, el bloqueo de la carretera, vemos el paro, o sea, no, nosotros lo que vemos es el efecto, no la causa de lo que hay en un conflicto social. O sea, estamos observando el resultado de un proceso previo, ¿no? No estamos observando tal cual la integridad de lo que está sucediendo. Siguiente, por favor. Cuando comenzamos a ingresar un poquito en la profundidad de la problemática, lo que vamos a encontrar ya no es solamente una situación concreta de acciones o reacciones que se dan frente a determinados hechos. Vamos a encontrar las posiciones que motivan estos sucesos. Vamos a encontrar qué cosa ha sucedido previamente, si es que es una situación de un conflicto socioambiental, que es lo que mayormente se presenta a nivel nacional en el Perú. Por ejemplo, lo que sucedió en las mesas de diálogo, las negociaciones colectivas en los casos de huelgas, entre otras situaciones similares. O sea, donde vamos a ver, por un lado, qué está solicitando una parte frente a lo que está planteando la otra contraparte, ¿no? Y están en esta constante interacción
para solucionar la discrepancia, ¿no? Retornando al punto que habíamos conversado 2 láminas atrás, de que la naturaleza humana tiende a encontrar un entorno de paz, de acuerdo, de conciliación. Pero si vamos un poco más adelante, la siguiente por favor, Rosario, si vamos un poco más adelante vamos a encontrar de que estos intereses y motivaciones y estas razones que pueden parecer inmediatas tienen quizás problemas más profundos, situaciones más estructurales. O sea, no es solamente, por ejemplo, decir que para hablar de un caso X, digamos que hay una huelga frente a una fábrica y que el pliego de reclamos, ya vamos a ingresar, ya no vemos solo la huelga, ingresamos un poco más, vemos que el pliego de reclamos de los trabajadores que están en huelga incluye el pedido de que se ingrese a planilla a un número determinado de trabajadores y trabajadoras, pero si ingresamos aún más, vamos a encontrar la problemática quizás de que hay un exceso de tercerización o de que hay un exceso de subempleabilidad en esta entidad empresarial. O sea, vamos a encontrar problemas más profundos, problemas más estructurales, que son los que han ido escalando, o sea que por la propia desatención de los agentes que tengan que darle solución, vamos a ver que hay problemas más a fondo. Ahora, la pregunta es, y esto se los planteo aquí a colegas, periodistas, comunicadores, comunicadoras, ¿cómo relatamos ese desarrollo de los conflictos? ¿Cómo vamos a presentar o cómo vamos a formular a nuestras audiencias todas estas etapas? Porque claro, hay que entender lo que estamos estudiando. Como periodistas vamos a buscar profundizar en aquello que nos va a presentar o aquello que vamos a querer retratar, y tenemos que darle explicaciones y tenemos que dar mayores detalles a nuestro público. Siguiente, por favor. Entonces, hay que entender que aquí ya entra en juego lo que es el tratamiento informativo. Y aquí y es bueno tener claro esta distinción: cobertura periodística y tratamiento informativos, si bien es cierto que van de la mano, son diferentes. Porque cobertura periodística es lo que puede estar haciendo un fotoreportero, un camarógrafo, un reportero, un periodista de investigación, de ir y recopilar la información. Pero el tratamiento informativo tendrá una fuerte e importante influencia de la línea editorial del medio. ¿Qué quiere decir? Para poner casos concretos, igual, casos concretos pero imaginarios, hablemos, por ejemplo, sigamos en el caso de la huelga. El periodista, el reportero, irá y tomará fotos de la huelga, pero eso no significa que todas sus fotos van a salir publicadas. Va a tener un editor, va a tener un director, va a tener un consejo que determinará qué imágenes difunde y qué imágenes no. Porque, y aquí yo puedo recordar casos concretos en Lima, es como cuando habían algunas movilizaciones en algunas gestiones municipales y habían una gestión presentaba que cuidaba el patrimonio para que la ciudadanía ejerza su derecho a la protesta sin ningún tipo de perturbación y etc. Pero había otra gestión municipal en otro momento que después de una movilización lo que registraba y lo que difundieran las fotografías del personal de limpieza barriendo las plazas y recogiendo la basura, porque indicaba de que la protesta era un acto que ensuciaba la ciudad y que también generaba potenciales actos de vandalización a la infraestructura pública. O sea, a ver, al final todo es parte de una sola narrativa y todo lo podemos cubrir, porque podemos cubrir cómo es que efectivamente el ente municipal está garantizando el derecho a la protesta de la ciudadanía, pero que también hay efectos o daños colaterales por ciertos sectores de la ciudadanía que tienen que fortalecer o que tienen que quizás encontrar una forma más ecológica, una forma más organizada de evitar estas situaciones, y tenemos un retrato completo. Sin embargo, determinará, y estoy poniendo un caso municipal para no entrar tanto en medios, determinará quienes tomen las decisiones qué enfoque vamos a presentar finalmente en el producto comunicacional que llevemos adelante. Siguiente, por favor, Rosario.
los medios, según sus códigos de fondo y forma, deciden cómo tratar la información. Y según la importancia de una noticia, decidirá qué tanto espacio darle. O sea, ahorita, y pongamos casos concretos, y ahora sí hablo bastante más de la realidad, tenemos, por ejemplo, algunos medios que van a estar hablando de las previas al partido Perú-Chile, pero hay quienes van a estar hablando más quizás de las movilizaciones que se están dando en estos momentos o que deben estar culminando, porque yo las tengo cerca relativamente aquí en el centro de Lima, ya no las escucho tanto, pero hay quienes dan diferentes espacios en cuanto a proporción de tiempo, de extensión, si es un impreso, en cuanto a tiempo de reporte, si es un medio radial o televisivo, o sea, todo eso va a depender de determinaciones editoriales. ¿Qué quieres priorizar y qué no? Y recordemos aquí algo que en filosofía se enseña, que es lo que no se nombra no existe. Entonces, haciendo una paráfrasis y una reinterpretación de este enunciado, si nosotros damos cobertura mayormente a un tema, es que le estamos dando más importancia y queremos que nuestra audiencia lo tenga más posicionado por sobre aquello que no le vamos a dar el mismo nivel de cobertura. Ahora, y eso es algo muy interesante, también vamos a ver que la realidad entra y que hay los medios, naturalmente, observan también a otros medios. Recordemos lo que ocurrió en noviembre del 2020. Las primeras coberturas de las movilizaciones sociales no fueron en medios tradicionales, fueron en medios digitales. Sin embargo, cuando los medios digitales le daban relevancia y la ciudadanía tenía y sentía mayor acogida aquí, y que las movilizaciones y la reacción social se sostenía e incrementaba, los medios tradicionales, frente a la contundencia de lo que ocurría en la calle, tuvo que darle cobertura a lo que ocurría, por más que en un primer momento quizás no le dio el mismo nivel de alcance que a cualquier otra noticia que en ese momento sucedía. Siguiente lámina, por favor, Rosario. Entonces, ya viendo que primero podemos posicionar los temas, hay que ver que también podemos darles las lecturas a nuestras audiencias. Porque no es solamente decir, mira, hay gente que está protestando en la calle. También podemos decir, oye, el derecho a la protesta es un derecho legítimo, es lo que puede hacer la ciudadanía para hacer escuchar su voz, etc. Y llamar a que se ejerza un derecho a la protesta pacífico, ordenado, que no haya ningún tipo de exceso y demás. Pero también podemos decir, oye, no, protestar está mal, mira que estás perturbando el tránsito, mira que estás perturbando el normal desenvolvimiento de las instituciones, etc. O sea, el tema está posicionado, pero también hay que ver que le podemos dar un enfoque. Y eso es lo que va a recibir nuestra audiencia. ¿Y qué tanto, y esto es bueno, y aquí me voy a abrir un poquito, pero también entra en el debate, o sea, qué tanto la audiencia tiene la pluralidad y la diversidad de voces necesarias para formarse una idea propia? Porque no es lo mismo si es que escucho a 20 diciendo esto va por el lado X, que a tener a 10 diciéndome esto va por el lado X y otros diciéndome esto va por el lado Y. Yo, como público, escuchando ambas posiciones, voy a tener la capacidad de análisis y la capacidad crítica para tomar una decisión propia. O sea, veamos que hay muchas problemáticas en el trasfondo. Entonces, siguiente lámina, por favor, Rosario. No solo se trata de posicionar el tema, sino de cómo se interpreta esto a través de los medios. Entonces, primero tenemos el desarrollo de los acontecimientos, la cotidianidad, los hechos. O sea, y ya les digo, hechos noticiosos los podemos ver todos los días. Yo recuerdo que mi profesor de redacción nos decía, nosotros podemos hacer noticia incluso de un hueco en una avenida, porque ahí podemos abordar que por qué no le dan mantenimiento a las avenidas que está haciendo la municipalidad con el presupuesto público de mantenimiento de las vías, de los espacios de tránsito, etc. O sea, hechos cotidianos noticiables bastantes. Pero ahí viene la agenda. ¿Qué temas vamos a posicionar?
qué temas vamos a llevar al debate público. Y en función de qué tan bien nos vaya posicionando estos temas o estos hechos en el debate público, qué enfoque le vamos a dar, qué lectura le queremos que el público o que la audiencia tenga de estos acontecimientos. Aquí juega un papel importantísimo la posición ideológica que tenga el periodista o el medio. Y hablemos de posiciones ideológicas, porque no es pecado tener una posición de pensamiento particular, pero lo que no podemos hacer, y en esto sí hay que ser totalmente autocríticos, es decir, que somos neutrales o imparciales, cuando en el fondo o a sabiendas estamos dando una posición a partir de lecturas individuales. O sea, todos tenemos derecho a tener una posición personal, individual o particular, si es que ya queremos ir a espacios de medios. Pero lo correcto y lo adecuado es que nuestras audiencias sepan desde qué posición estoy dando yo la información. Porque no va a ser lo mismo que yo informe teniendo una lectura de derecha que teniendo una lectura de izquierda. O sea, son lecturas diferentes a hechos objetivos, concretos, reales, palpables, demostrables, que los puedo evidenciar. Entonces, es bueno que podamos entenderlo. Siguiente lámina, por favor, Rosario. Y entrando propiamente en el abordaje de los conflictos, veamos que cada medio selecciona determinadas informaciones, resalta aristas concretas y da voz a sus fuentes de información, que no son todas. Ojo, o sea, no siempre abordamos todas las fuentes. O sea, hay veces que vamos a priorizar una fuente por sobre otra. En sus vorágine diaria convive con la tentación de hacer del conflicto un espectáculo excitante. Y aquí hay un problema, porque muchas veces en el ánimo de posicionar los temas, tendemos a la morbosidad, o hay una tendencia a la morbosidad de parte de los medios. Y esto es una situación problemática, porque más allá de encontrar o de explorar los problemas profundos y que la ciudadanía pueda entender las situaciones estructurales que hay detrás de un conflicto, se va a quedar en la imagen de lo que ve. O sea, por poner casos concretos recientes, entender el conflicto de Israel y Palestina no es solamente ver las imágenes de todo lo que ha sucedido humanitariamente y de todo lo que está sucediendo humanamente en la Franja de Gaza. O sea, hay situaciones más estructurales que se pueden entender. Sin embargo, si nos quedamos solamente en un bombardeo, en muertos y en heridos, que sí es importante dar la cifra, pero no es todo lo que hay que informar, nuestra lectura no va a ser integral. Y nosotros tenemos que esforzarnos por dar lecturas integrales a los hechos de relevancia pública. Entonces, cuando al ver una guerra sin entenderla, la audiencia legitima el uso de la fuerza como alternativa necesaria. Por ello cobra tanta importancia la calidad del periodismo. O sea, nosotros tenemos que procurar un periodismo de calidad, plural, que tenga la diversidad de fuentes necesarias para que el público pueda formarse una opinión al respecto. Siguiente, por favor. Y esta es una situación importante. La manera de cubrir los conflictos puede influir a nivel perceptual en los ciudadanos. Puede ser un insumo para las actitudes positivas o negativas que la población se forma de los actores y discursos del conflicto. Puede tener un impacto mayor en el escalamiento. Y eso es cierto, y recordemos conflictos sociales que han sucedido aquí en el Perú. O sea, si en algún momento había una mesa de diálogo en la zona donde estaban protestando o manifestándose algunas comunidades, algún medio transmite de una forma determinada una declaración pública de una autoridad que tiene competencia en este conflicto y ha acabado enardeciendo más o sosteniendo por más tiempo lo que sucede. Siguiente lámina, por favor. Tanto en titulares como en el desarrollo de la noticia, en noticieros de radio, televisión o de prensa escrita, cuando se trata de cubrir los sucesos del conflicto armado, muchas veces se recurre a un lenguaje guerrista insuflado de patrioterismo. Ojo, esta es una situación que la vimos, por ejemplo, en el COVID. Y recuerdo el periodo COVID porque recuerdo muy bien cómo era que había una narrativa de guerra. O sea, la narrativa era, acabemos con el COVID, era acabemos con el enemigo, venzamos al COVID.
Pero claro, cuando sale el ejército, que el ejército está preparado o tiene formación para un tipo de contextos de guerra, y ve que no tiene un enemigo concreto, palpable, comienzan algunos problemas, porque tienes que luchar contra el COVID y tu pedagogía es de guerra. Entonces, si tú dices que para luchar contra el COVID tienes que quedarte en casa y ves a un ciudadano que por una circunstancia X, que es muy urgente, está en la calle, este personaje que tiene esta formación, lo que va a entender es que esta persona, por vulnerar la estrategia de ataque, no es aliado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las narrativas. O sea, o la narrativa de la delincuencia, por ejemplo, que es un tema muy vigente en todo el territorio nacional. O sea, ¿cómo abordamos la narrativa de la delincuencia? O sea, decimos sí, que los apresen a todos, que los maten a todos, la pena de muerte, a costa de todo lo que puede significar, o hablamos de buscar y entender los problemas estructurales que hay en la delincuencia para buscar alternativas de solución más concretas al mismo tiempo que vamos dando contención a la problemática vigente. O sea, buscar enfoques integrales es ver más allá de lo que nos están presentando. Siguiente lámina, por favor. Y ya con eso termino el marco teórico y vamos un poco al análisis. Los contextos de violencia desvelan los condicionamientos, los condicionantes de los medios de comunicación y el rol que juegan en la sociedad. Su desempeño en la cobertura del conflicto es cuestionablemente desinteresado y objetivo. Aquí recuerden lo que les decía de las posiciones ideológicas. Toda vez que es dudoso abstraerse de las predilecciones de diferentes signos, sean estas económicas, sociales, culturales o ideológicas. O sea, nosotros, y esta es una situación particularmente, yo sí discrepo con esta parte de la formación universitaria, siempre nos han dicho la objetividad y la imparcialidad. Bueno, la imparcialidad yo la cuestiono, porque no conozco un ser humano que sea 100% imparcial. Lo objetivo, lo comprobable, lo verificable, lo podemos tener. Podemos conseguir la foto, el video, el acta, el documento, el testimonio que va a transmitir un hecho. O sea, tenemos evidencias. Podemos verificar, podemos ver la veracidad de la información que difundimos. Pero hablar de neutralidad al 100%, hablar de una imparcialidad total, es algo muy complejo. Vamos a ver, siguiente lámina, por favor, Rosario. Yo aquí les quería presentar algunos casos, imágenes, en realidad para observar cómo es que ha sido la cobertura en los últimos meses, ¿no? Estas imágenes que les estoy trayendo son de los últimos meses. Miren cómo el comercio abordaba la situación de las protestas, en este caso en la región Puno. Miren lo que puso la República al día siguiente de los hechos en San Marcos. Y ya sabemos que el comercio y la República tienen posiciones editoriales no coincidentes. Y miren lo que puso el diario más vendido, que es el Trono. O sea, es algo que no podemos negar. El Trono sigue siendo el diario más vendido, que pertenece naturalmente al grupo del Primero. Ahí hablamos de lo que venía a ser el tema del debate público. O sea, vemos que se sostiene no solamente el tema posicionado, sino también el enfoque. Siguiente, por favor, Rosario. Aquí hay dos flyers de dos medios. Sí, tienen multiplataformas, pero son eminentemente o inicialmente radiales, que son RPP y Exitosa. Ambos ponen citas textuales. O sea, miren el detalle. Pero miren qué plantea RPP y qué plantea Exitosa. Y miren de qué forma, o sea, porque en una imagen vemos a un personaje concreto a quien le podemos atribuir la cita que están presentando, y en el otro vemos una imagen colectiva y que no menciona el autor de la frase, pero que ya transmite un mensaje. Entonces, es una situación que hay que ir evaluando, ¿no? O sea, cómo vamos compartiendo. Siguiente lámina, por favor, Rosario. Estas son de medios televisivos. Vamos a ver que hay quienes intentan o se esfuerzan por mantener la neutralidad para evitar
por un lado, estigmatizar y por otro lado, disminuir el tema de lo que pueda suceder, pero hay quienes también ya directamente llegan a calificar y a dar posiciones firmes frente a lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces, van variando y entendemos también que estos medios, reitero, tienen cada uno su posición. Y en la siguiente lámina, por favor, que ya con esta culmino, he traído medios de prensa extranjera, que son los que intentan y se esfuerzan mayoritariamente por dar pluralidad de voces y por tener una posición neutral, aunque, reitero, todos los medios tienen línea editorial, o sea, todos los medios tienen una posición frente a lo que se va desarrollando, frente a las noticias que van informando. Entonces, quizás vemos que estos son textos más descriptivos, con imágenes que también son descriptivas, más que llegar al hecho de dar una posición o una lectura determinada. Siguiente, Rosario, y yo con eso culmino. La verdad, he querido quedarme en una posición de análisis, principalmente porque considero que ustedes son los que tienen que, como vengo diciendo a lo largo de la exposición, formarse la opinión o el resultado de lo que se les ha expuesto, ¿no? O sea, creo que podemos discrepar naturalmente, podemos discutir naturalmente. O sea, la libertad de expresión está antecedida por la libertad de pensamiento y podemos entender que no vamos a coincidir en todo, pero creo que hay una lectura de cómo es el abordaje de los conflictos sociales en los medios y bueno, les he compartido algunas reflexiones para que podamos tomarlas en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Renzo, por tu exposición, por la reflexión que nos has brindado, ¿no? Creo que, bueno, no sé si tengas un tiempito más o ya creo que igual tenías que retirarte por la reunión, no te preocupes. De todas maneras, igual a los y las periodistas recordarles que todavía pueden concursar, estamos todavía haciendo estas diferentes sesiones de las modalidades de violencia contra la mujer, específicamente para que ustedes puedan participar del concurso de periodistas, Periodismo que llega sin violencia, que todavía estamos en la recta, estamos recibiendo todos los trabajos, todo lo que ustedes puedan presentar de las diferentes modalidades que estamos abordando, así que todavía estamos a tiempo, ¿no? Estamos para recepcionar todos sus trabajos, todas sus iniciativas, todavía, así que invitados están. Antes de terminar, voy a compartirles por el chat, no se olviden, el link para que puedan llenar el formulario de asistencia. Por favor, eso sí les agradecería. Ahorita lo voy a compartir para que luego lo puedan también llenar. No se preocupen con tiempo, siempre les damos tiempo, así que ya está en el chat. Muchísimas gracias a todos los y las periodistas que han estado presentes en la sala, algunas personas que también se conectan a través del Facebook Live, y está perfecto porque así podemos reflexionar más. No se olviden que el siguiente jueves vamos a seguir con estas modalidades de violencia contra la mujer, que todavía vamos a tener todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, abordando las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer con diferentes especialistas que nos ayudan en esta importante reflexión y visibilización de las temáticas propuestas. Muchas gracias a todos y todas por participar. Nos vemos el siguiente jueves, no se olviden, a las 5 de la tarde. Gracias.